está pasando la info, se está viralizando. Sí, estoy pasando la info a Bruno porque no... Y encima tal vez el disimulado. Sí. No, igual la vez pasada también lo hicieron, alguien había sacado foto. Nene, dos fertilidades. Yo tengo cicucha rosita. Escúchame, después firmá eso con el corazón, porque si no, no creo que nadie lo mire. Agregate una aparte, sí, pero poner de mayo, pero a partir del 9 de mayo. O sea, lo previo no. Bueno, ¿arrancamos? Yo les pregunto, ¿arrancamos? Y ustedes responden. Si yo vengo con toda la pila, y vos me respondés que no, yo me tiro por ahí. Bueno, che, la pregunta es... ¿Qué haces? A Bruno porque tipo... ¿Estás grabando ya? Hola. Che, bueno, escuchen una cosa, porque ahora que estoy en el campus, yo la subí la clase, ¿la vieron? Donde Facu ayer me escribió, Facu no está, ay, te cambiaste porque al final te pones acá. Me escribiste, pero estaba la clase lateral, la voy a subir a las dos cosas, por la duda de que no se surja algo que no puedan acceder a alguna de las dos, voy a ir subiendo ahí, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de inflamación y metastasis. Inflamación, sabía que la iban a ver o tocar esta semana, no sé cómo es, con otra materia, creo que la comparto, ¿no? Ya la vimos. Ah, bueno, listo, ustedes son expertos. Entonces, ¿quién va a dar la clase hoy? ¿Quién? ¿Hay algún 10? Muchos. Bueno, entonces mejor, porque así hacemos, ¿no? Bueno, el proceso de inflamación un poquito lo tocamos en la primera clase. Y la idea de hoy es retomar eso, profundizar en algunos detalles, ¿sí? Y además hablar de la homeostasis, o sea, volver a la situación normal. Que un poco lo estuvimos, si bien no es lo mismo, pero estuvimos hablando de lo que era la tolerancia, ¿no? Que son cosas que también van a participar en esto, pero vamos a charlar ahora particularmente de el volver y resolver un cuadro. Bien. Los objetivos entonces va a ser desarrollar el concepto de inflamación. Vamos a hacer particularmente hincapié en la inflamación aguda. Ustedes ya en patología vieron que existe la histología diferencial de lo que es un proceso agudo y un proceso crónico. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran a grandes rasgos las diferencias? Sí, en la aguda participa la innata y principalmente los neutrófilos y la otra la adaptativa y macrófagos. Bien. Entonces, cuando uno habla de inflamación aguda, hablamos de infiltración en el tejido de polimorfonucleares, que son principalmente los neutrófilos, los que tienen los lóbulos en el núcleo. Y cuando hablamos de un proceso más crónico, hablamos de un infiltrado mononuclear. Y cuando uno habla de células mononucleares de sangre periférica que llegan al tejido, estamos hablando de los linfocitos y los monocitos, que también era
está quedando en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la cronología? ¿Cuándo uno habla de aguda y cuándo uno habla de crónica? 7 días atrás y en adelante. Bien, y a veces no está tan estipulado. A veces la crónica uno dice, bueno, semanas a meses. Y no podés decir, y lo determinás por la histología del tejido. ¿Sí? En cambio, la inflamación aguda es un proceso que sucede inmediatamente. El neutrófilo llega al tejido en 24, 48 horas. Y uno espera que eso se resuelva por el tipo de la vida media que tiene el neutrófilo, que se acuerdan que no dura más de 48, 72 horas, que más o menos lo resuelva ahí. ¿Sí? Bien. Vamos a conocer cómo llegan esos neutrófilos al tejido y hacemos hincapié en el neutrófilo porque es el proceso de extravasación más estudiado. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el neutrófilo salga de la sangre y llegue a ese tejido? Con las moléculas que van a intervenir paso a paso, vamos a repasar los componentes, tanto células como componentes humorales que intervienen en la inflamación aguda y la importancia del proceso de reparación tisular. Entonces, la inflamación uno la puede definir como un proceso, es una respuesta estereotipada. O sea, yo tengo una nosa, un microorganismo, un trauma, una lesión, y la respuesta siempre es la misma. Se generan de alguna manera señales que hacen que ese tejido dé aviso de que está sucediendo algo, y el neutrófilo va a ser el primero en llegar. Eso está estereotipado. No importa qué es lo que esté, sino que sucede esta respuesta. ¿Cómo puede el neutrófilo reconocer que está pasando algo? ¿Qué les parece? Había factores climatáricos que atraían Bien, hay citoquinas, hay factores que son quimiosinas, que atraen a las células de la sangre y le dicen y les dirigen la migración. Eso es lo que empieza a pasar. Cuando el tejido está dañado, empiezan a liberarse quimioatrastantes, que habitualmente no están, y además, siendo un microorganismo, ¿qué va a liberar el microorganismo? ¿O qué va a tener el microorganismo? va a liberar la toxina o la pareja. ¿Y cómo se llama eso? Si yo hablo en general. Antígenos, esa palabra, ¿para qué la reservábamos? ¿Para la innata? Para la adaptativa, receptores antigénicos. ¿Qué receptores tiene la innata para reconocer a los patógenos? La familia de receptores a tipo de herencia. Receptores de reconocimiento de patrones. Bien, entonces, ¿qué tiene el patógeno? Patrones moleculares desconocidos. Bien, PAMs y DAMs. Bien, los PAMs son de patógeno, los DAMs son propios que se generan secundarios a ese daño. Entonces, yo voy a tener liberación de quimiosinas, quimioatracantes. Si entra un bicho, va a haber PAMs, va a haber DAMs. Y ahí estoy prendiendo un fueguito. Y el neutrófilo le está llevando todas estas señales, porque tiene receptores para recibirlas. Es una cuestión química. Entonces va a migrar y a dirigirse hacia eso. ¿Sí? Esto va a producir entonces que sea una nosa estéril o sea una infección, los leucocitos van a acumularse en ese tejido y con los leucocitos van a llevar otras cosas que están en la sangre. Porque lo que se genera es una activación del endotelio. La vasculatura que está rodeando ese tejido se va a activar. Eso quiere decir que va a empezar a expresar moléculas que en situaciones basales no expresa, y eso va a dar la señal y va a generar que esos neutrófilos se acerquen, y ese endotelio, las células se van a separar y va a aumentar la permeabilidad de la vasculatura. Entonces, cuando entra líquido que se va a extravasar al tejido, además de las células, van a entrar también proteínas, como proteínas de complemento, anticuerpos, ¿sí? Incluso pueden salir hasta factores de coagulación. Todo eso va a llevar al tejido. Entonces, cuando uno habla de inflamación, habla de una interrelación entre el tejido que está dando un aviso
las células parenquimatosas, células del sistema inmune que esté viviendo en ese tejido, dan un aviso, esa vasculatura se activa y en respuesta aumenta la permeabilidad vascular y el sistema inmune con otras cosas llega a ese tejido. Bien, uno de los factores muy importantes que va a participar acá es la histamina. ¿Se acuerdan de la histamina? ¿Saben quién la produce predominantemente? Perfecto. Los mastocitos que van a estar en el tejido van a ser la principal fuente de liberación de histamina, que es una molécula vasoactiva que va a generar estos cambios en el endotelio, el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo estoy en homeostasis, existen en los tejidos diversas células que van a poder captar si hay presencia o no de un microorganismo o de una noxa, que van a ser los que estén ahí residentes en el tejido, como las dentíticas mieloides, que siempre están ahí viendo a ver qué pasa, si pasa algo tienen que ir a los linfáticos secundarios para activar una respuesta adaptativa, ¿sí? También los macrófagos, cuando son residentes en el tejido, van a estar sensando por sus RRP, por otros tipos de receptores a ver si está pasando algo. Así los mastocitos, que van a estar atentos para ver si es necesario liberar histamina. Y las mismas células del tejido. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en la piel, las mismas células de la piel también se van a encargar de hacerlo. En el intersticio va a haber, en situaciones basales, sin inflamación, unos niveles bajos de anticuerpos como IgG e IgM, así como también ciertos componentes del complemento. ¿Esto qué me va a permitir? Que si entra algo, yo ya tengo algo de base que está a la espera de recepcionar algo. Si voy a tener algún anticuerpo ahí, voy a tener un complemento ahí. Si aparece una noxa, un microorganismo, por ejemplo, eso va a desencadenar que por la activación del endotelio recluten más. Van a venir más anticuerpos, más complementos. ¿Bien? Entonces, esta femina, que nosotros ya la habíamos visto, resume un poco esta situación. Donde yo tengo un foco bacteriano y si tengo una bacteria extracelular, porque esto lo tengo que tratar de pensar así, de acuerdo al germen, voy a tener ciertos efectores del sistema inmune que van a colaborar en su erradicación. Si yo tengo una bacteria extracelular, ¿qué elementos de la innata les parece que son importantes? Los receptores tipo TOL que se expresan en la NAP, Por ejemplo, pero ¿quién los va a expresar esos receptores? la célula receptiva. Bueno, ¿quién más? ¿Qué células del sistema inmune te ayudan? El macrófago, El neutrófilo, el basófilo, para bacterias extracelulares basófilo, no, no, va más para parásitos extracelares. Para bacterias extracelares necesito el fagocito, que es o neutrófilo macrófago, ¿y quién más de la innata? Para poder la fagocitar célula dendrítica mieloide la célula dendrítica mieloide, y ¿qué componente me sirve a mí de la innata para identificar una bacteria extracelular, sobre todo si tiene cápsula? Para marcarla. el complemento. Las proteínas del complemento. ¿Sí? El complemento también va a ser importante ante una infección por este patógeno. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que por un lado esa bacteria va a activar el complemento, se va a desencadenar la activación por distintas vías, de acuerdo a la situación en la que estemos. La activación del complemento iba a generar lo que se llaman las anafilotoxinas, que eran C3A y C5A. Esas proteínas del complemento tienen receptores en el mastocito. El mastocito sensa estas proteínas y libera la histamina para desencadenar la activación del endotelio y el aumento de la permeabilidad vascular.
quiero reclutar más cosas para tratar de frenar eso. Por otro lado, la misma bacteria va a liberar péptidos formilados, que son péptidos exclusivos de las bacterias porque ellos tienen, ¿vieron como nosotros cuando empezamos la síntesis de proteína, el primer aminoácido es metionina? Bueno, en las bacterias el primer aminoácido que ponen se llama formilmetionina. Lo formilan, le hacen algún adorno. Eso es propio de las bacterias. Entonces los péptidos formilados funcionan como PAMs, porque no son algo que nosotros expresamos. También son quimiotratantes, ¿sí? El mismo tejido va a liberar, sobre todo si hay fagocitos, leucotrino B4, que es un quimiotratante para atraer más fagocitos, la interleuquina 8, que es la principal quimiosina para el neutrófilo. Estoy preparando el tejido para reclutar más neutrófilos, ¿se entiende? Entonces, con la histamina activo el endotelio. Con el leucotrino B4 y interleuquina 8 los atraigo a los neutrófilos porque tienen receptores para esas moléculas. Profe, ¿de qué sirve la adenina esta interleuquina y el leucotrino B4? ¿Cómo? ¿Quién sintetizaba eso? Eso lo pueden sintetizar algunas células parenquimatosas, el macrófago, se genera ahí mismo en el foco. ¿Sí? Y además el macrófago, que lo vimos, va a secretar las 3 citoquinas proinflamatorias por excelencia. ¿Se acuerdan cuáles eran? TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Qué mediaban esas citoquinas? ¿Y cómo se llama eso? Porque hacen una respuesta local, pero también hacen una respuesta sistémica. ¿Cómo se llama esa respuesta? Estaba en la primera clase. No. ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene las vitaminas? Es una respuesta que es inducida por la síntesis y liberación de estas citoquinas a cargo del macrófago. ¿No? Es la respuesta de fase aguda. ¿Alguno se acuerda qué generaba esa respuesta de fase aguda? Si uno lo tiene que describir, ¿qué efectos genera? Neutrofilia. Aumento de la temperatura corporal, fiebre y síntesis de proteínas en fase aguda. Esos son los 3 efectos de la respuesta de fase aguda. ¿Qué es esto? El macrófago que se activó y está en una situación inflamatoria libera las 3 citoquinas que nombramos y no solamente median a nivel local efectos, como por ejemplo la interleuquina 1 y TNF-alfa aumenta la permeabilidad vascular y activa el endotelio para que empiece a expresar moléculas específicas para que el neutrófilo pueda salirse de ahí, sino que a nivel sistémico estas citoquinas llegan a la sangre y van a ir a otros lugares. A nivel del hipotálamo, inducen fiebre, aumenta la temperatura corporal. A nivel de la médula ósea, inducen la secreción, la síntesis de mayor cantidad de neutrófilos y que lleguen más a la sangre. Y eso genera, cuando uno saca sangre, neutrofilia, aumento de la cantidad de neutrófilos en sangre periférica. ¿Por qué los estoy aumentando? Porque quiero que lleguen acá. Entonces es una manera, si uno lo único que hace es sacarlos de la sangre, en general uno que piensa, bueno, si los saco voy a generar caída de los neutrófilos. Para que eso no suceda, estoy estimulando para que se sinteticen más y no quedarme con pocos. Y el otro efecto es, estas citoquinas a nivel del hígado hacen que los hepatocitos secreten un conjunto de proteínas que se llaman proteínas de fase aguda. ¿Sí?
¿Vamos hasta acá? ¿Se acuerdan? Esto de la respuesta de fase aguda era exclusivo del macrófago. Era una diferencia con el neutrófilo cuando comparábamos los fagocitos. ¿Sí? Bien. Entonces, hoy vamos a hacer foco en esa parte. En cómo el neutrófilo se extravasa. ¿Sí? Y para que esto suceda, uno tiene que conocer que este proceso de extravasación leucocitaria tiene pasos y que esos pasos se dan porque hay distintas moléculas que intervienen en este proceso. Cuando yo hablo de moléculas, estoy hablando de moléculas que van a terminar expresadas en la membrana. Y acá estoy pensando en la membrana del endotelio vascular y la membrana del neutrófilo. Esas son las dos células que van a hacer interacciones para que el neutrófilo salga de la sangre. ¿Sí? En un primer paso, el neutrófilo va a hacer un movimiento que se llama rolling o rodamiento. Imagínense, ¿vieron el pasamanos de la plaza? Que lo manejábamos a uno y nos pegábamos para poder pasar. Eso es lo que hace el neutrófilo. Sensa moléculas. ¿Se acuerdan cuando, supongo que a lo mejor algo ya vieron, de sangre? Vieron que hay un flujo que va por el centro y un flujo que va más como marginal. Habitualmente los neutrófilos van por el medio y hay muy poquitos que están en lo marginal de la circulación. Cuando pasa esto, el endotelio empieza a expresar moléculas en su membrana para que esos neutrófilos se queden ahí. Entonces el primer paso del neutrófilo es salir del flujo central y empezar a manotear estas moléculas. Cuando uno ve animaciones, el neutrófilo parece que está rodando, como si fuera como un, ¿cómo se llama? Un carro del desierto. ¿Se ubican? Bueno, sí, ese es el movimiento que hace. ¿Qué hace? Empieza a cesar estas moléculas, estas señales del tejido, y el endotelio empieza a expresar moléculas que no expresan intracelular. Claro, porque siempre el neutrófilo tiene moléculas en su membrana que expresa de manera constitutiva, o sea, sale a la sangre siempre con esto, y cuando hay un foco inflamatorio, el endotelio empieza a expresar por activación, porque si no basalmente estarían siempre pegados, no hay la idea, por activación empieza a expresar moléculas que hacen que ese neutrófilo empiece a pegotearse al endotelio. ¿Sí? En este primer camino, en este primer paso, que es el rolling, van a intervenir unas moléculas que se llaman selectinas y cialomucinas. Vamos a ver que dentro de las moléculas de adhesión es un gran grupo de moléculas, ¿sí? Que la mayoría son glicoproteínas, son proteínas asociadas a hidratos de carbono, y que se expresan o de forma constitutiva o secundarias a activación y hacen interacciones célula-célula. En este caso, endotelio-neutrófilo. ¿Sí? Cada grupo, dentro de este grupo de moléculas de adhesión, hay familias. Una familia es de las selectinas. Otra familia es las moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas. No son anticuerpos. Se llaman así porque en su constitución están formados por los mismos clubs que los anticuerpos. Ustedes van a ver que en inmunología hay un montón de moléculas que tienen esta estructura, que se hacen entre una cadena, esto tendría que estar todo estirado, pero hacen estos rulos, estos loops, porque acá se hacen puentes de sulfuro por las cisteínas. Entonces, es como que se acomodan de esa manera. Hay muchas moléculas en inmunología que tienen esta estructura. Incluso el complejo mayor de histocompatibilidad.
a todas esas moléculas que tienen esta estructura se las agrupa dentro de una superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque históricamente esta estructura se describió primero en las inmunoglobulinas y todas las que tenían estructura más o menos parecida con estos rulos caían en ese grupo. Pero no tienen función de anticuerpo, es solo una similitud estructural. ¿Se entiende? Por estos rulos. Bien. Después tenemos las cialomucinas, que también son moléculas que tienen bastante cantidad de hidratos de carbono en su estructura, además de la parte proteica, y las integrinas. Estas moléculas van a intervenir entre sí y van a hacer uniones unas con otras, pero respetando dúos, como duplas. Las selectinas siempre se pegan a cialomucinas y la superfamilia de inmunoglobulinas a las integrinas. Cialomucinas. Una pregunta, ¿puede ser que había un grupo que tenía nombre propio? ¿Que tenía nombre propio de qué? Que eran justamente, creo que precisamente que tenían un efecto, si empezar con ese idea, La de Cialin Lewis. Ahora lo vemos. Selectinas con cialomucinas. Forman parte de las cialomucinas. Ahora lo explicamos así queda claro. Y el otro grupo es integrinas. ¿Se ve este marcador? Pues medio clarito. Con la superfamilia de inmunoglobulinas. La regla mnemotécnica que he desarrollado a lo largo de los años, como si fuera, no sé, es que la S se une con la S y la I con la I. Si le sirve, bienvenido sea. ¿Está bien? Entonces, en el primer estadio, en el primer paso de este proceso de extravasación, el neutrófilo arranca el Rowling. El Rowling es la interacción que se da entre las selectinas y las cialomucinas. Como ven en esta figura, se diferencian cuáles son las moléculas que expresa el neutrófilo y cuáles son las que expresa el endotelio. En realidad, las dos células se expresan de las dos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la L-selectina, que L es de leucocito, o sea, que ayuda por lo menos en algo, es constitutiva. El neutrófilo sale de la médula ósea a la sangre con la L-selectina en su membrana. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué se une la L-selectina? A la L-selectina, a la P-selectina. ¿A qué se unen las selectinas? A una cialomucina. Esto, el dúo es así, selectina se une con cialomucina. Se va a unir a una cialomucina que expresa el endotelio. El endotelio, acá ponemos a PCGL1. ¿Sí? ¿Qué tienen estas cialomucinas? Las cialomucinas son cadenas proteicas que le sumo hidratos de carbono. Y dentro de esos hidratos de carbono hay una forma conformacional que se le ha dado el nombre de dominio de Cialin-Lewis. Si en algún momento lo leen, es eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da la parte del nombre de cialo? ¿Sí? Es un tipo de hidrato de carbono que se le agrega a una proteína. No es tampoco para profundizar tanto en eso. Ahora, para yo poder hacer la síntesis de esta cialomucina,
el endotelio tiene que recibir señales de activación. Si no, no lo expresa de forma constitutiva, porque si no se estarían pegando los neutrófilos todo el tiempo al endotelio. Y no queremos eso. Para que esa síntesis de celomucina suceda, el endotelio tiene que recibir las señales de la interleuquina 1, la interleuquina 6, TNF-alfa, tiene que haber algo que lo active. Una vez que eso sucede, se activa la enzima que se llama fucosiltransferasa, que es la que interviene en ponerle fucosa, en ponerle hidrato de carbono a las mucinas, a las cialomucinas. ¿Sí? Y una vez que eso pasa, esas cialomucinas se expresan en la membrana del endotelio, ese endotelio está activado y el neutrófilo se empieza a pegotear. ¿Estamos? Eso es paso 1. Después van a ver que hay otras moléculas. El endotelio expresa una selectina que se llama E-selectina y se va a pegar con una cialomucina del neutrófilo. ¿Se entiende? ¿La celomucina la sintetizaba el endotelio? La celomucina la secretan. Las dos células pueden expresar los dos tipos de moléculas. Solo que una va a ser de manera constitutiva y la otra va a ser por activación. En el caso de la selectina, la L-selectina es constitutiva del neutrófilo y la cialomucina del endotelio es por activación, para evitar el pegoteo continuo. ¿Bien? Pero el endotelio también va a expresar E-selectina, que es de endotelio. Y se va a pegar con alguna cialomucina que tiene neutrófilo. Por eso, como ven acá, PCGL1 está en las dos células, porque es una cialomucina que puede expresar cualquiera de las dos. ¿Hasta acá estamos? Las selectivas suelen ser constitutivas, sí. Bien, esta es una interacción. ¿Hasta acá va? Bien. El neutrófilo empieza a hacer este rodamiento y en algún momento tiene que hacer el segundo paso, que es la adherencia estable. ¿Sí? O la adhesión estable. Ese neutrófilo que venía tiqui, 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 se queda clavado. Porque acá es donde está recibiendo mayor señal de que acá tiene que salir. ¿Qué es lo que hace que ese neutrófilo se quede pegado? Integrinas. Ahí aparecen esas familias que son distintas, cambiamos las moléculas de adhesión por moléculas que hacen interacciones más fuertes. Las selectinas y cialomucinas hacen uniones reversibles. Yo pego y despego, pego y despego, pego y despego. Acá hago algo estable. Por eso cambio de familias. Y en el segundo paso, que es la adhesión estable, van a participar integrinas con superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Bien. Dentro de las integrinas está LFA1, expresada por el leucocito. Las integrinas son moléculas que tienen dos versiones, una de baja y una de alta afinidad. Y en general eso se da solamente por un cambio conformacional. A niveles basales en homeostasis, las integrinas suelen estar plegadas como más así. Y cuando yo le doy una señal a la célula, se extienden y hacen que la interacción con su ligando sea fuerte. ¿De qué depende que esa integrina cambie de conformación? De una señal. Esa señal es interleuquina 8 o el factor de activación plaquetario, PAF. Esas moléculas hacen que el neutrófilo sense por receptores de membrana para esas moléculas específicas señales de que está funcionando, está pasando algo en el endotelio, va a cambiar la conformación de su integrina, el LFA1, para hacerla más fuerte y se va a pegar a ligandos como ICAM1 e ICAM2, que son de la superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Vamos hasta ahí? Bien, una vez que esto sucedió, ese
neutrófilo va a tener que atravesar las uniones intercelulares del endotelio, que están mucho más laxas, porque aumentó la permeabilidad vascular, porque la histamina estuvo haciendo su acción. Entonces van a atravesar esas uniones intercelulares en un proceso que se llama diapédesis. Van a generar como pseudópodos, como patitas, y la célula va a hacer todo un cambio conformacional para poder atravesar, hacerse flaquito y después llegar al tejido. En ese proceso participan moléculas que también pueden ser integrinas, superfamilia inmunoglobulinas. La más conocida es PKM1. No quiero tampoco hacerlo muy engorroso en ese sentido. Y el último paso es la migración en sí, que es cuando ya atraviesa la membrana basal del endotelio y llega al foco inflamatorio preciso. ¿Sí? Para eso, para llegar ahí, depende de los quimiotratantes y de los receptores que el neutrófilo tiene para esas moléculas. ¿Cuáles son los quimiotratantes? Los que nombramos antes. La interleuquina 8, el leucotrieno B4, las moléculas del complemento que sirven para eso, como C5A, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cómo son las 4 etapas? La primera es el rolling, donde participan selectinas y ceremucinas. La segunda es la adhesión estable, donde participan el otro grupo, integrinas con superfamilia de inmunoglobulinas. La diapédesis y la migración final. ¿Se entendió eso hasta acá? No es tan complicado, ¿no? Como me decís acá. Bien. Entonces, como ya nombramos acá, selectina se une con cialomucina, molécula de la superfamilia de inmunoglobulinas se une con integrinas y van a ver que aparecen otras que son las caderinas, que las caderinas se unen con otra caderina. Son las únicas moléculas que hacen unión entre la misma familia. Los quimiotratantes que ya los nombramos, que pueden ser quimiosinas, lípidos, péptidos formilados como las bacterias que nombramos y componentes del complemento activado. Y esto es volver a nombrar un poco, pero quizás este dibujo está más como que agrupa todo, por eso se los puse. Están las 4 etapas, se ve que en el rolling, por ejemplo, participan celomucinas con selectinas y la integrina que está expresada en la membrana del neutrófilo es de baja afinidad. Ven que hacen un dibujo acá, que cuando empieza a sentir señales como con interleuquina 8 o factor de activación plaquetario, ese neutrófilo va a hacer un cambio conformacional de la integrina y va a ser de alta afinidad, por eso depende de una activación por quimiosinas para hacer después la adherencia estable y el resto de los pasos. ¿Sí? Y acá les hago lo que interviene molécula por molécula entre el neutrófilo y el endotelio. Que si ven, el paso 1 es una selectina, que es L si es del leucocito o E si es del endotelio. La P es de, inicialmente se le puso P por plaquetas, pero el endotelio también la puede expresar. Y PCGL1 es la celomucina que es ligando siempre, así que eso es todo más fácil. Y la adherencia estable, la diapédesis, es principalmente las integrinas MAC1 y LFA1 con ICAM1 e ICAM2. ¿Sí? Y acá ven una fotografía de microscopía, donde acá está el neutrófilo haciendo una interacción con la célula endotelial. En esta flechita se marca un pseudópodo. ¿Ven que hay una patita acá del neutrófilo? ¿La llegan a ver desde ahí? Que es más gris, más oscura. Se está metiendo por donde pueda entre las células endoteliales. Y acá, cómo se hace toda la deformación del neutrófilo. ¿Sí? Este es el núcleo, este es todo el citoplasma. Y cómo hace esta deformación para pasar entre dos células endoteliales. Está buenísimo. Bien, a ver si sale. Este es un video donde muestra el proceso
Ahí aparecen los poros del núcleo, ARN mensajero, los ribosomas y la síntesis de proteínas. Tremendo. ¿Alguna duda de esto? Si no te gusta este video, no sé. No sé. A mí me parece maravilloso. Ver un proceso celular tan complejo que uno ni siquiera se imagina que está pasando todo esto. Que te quedó colgado de para qué me sirve el aparato de Golgi. Verlo en una animación y entender que lo que está pasando me parece, no sé, una herramienta que, nada, podría no existir, pero está y creo que ayuda un montón. Esto se lo voy a subir al campus para que lo tengan cuando quieran. Bien, terminamos extravasación leucocitaria. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a nombrar dos palabras de esto que ya lo dijimos. No me voy a detener mucho más. Recuerden, dentro de la inflamación es importante la respuesta en fase 1, que es una respuesta sistémica. El macrófago libera las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y TNF-alfa, que generan a nivel local la activación del endotelio. Eso produjo con la histamina que el endotelio empiece a expresar moléculas que no se expresaban de otra manera para darle señal a los neutrófilos de extravasarse ahí y la histamina aumentando la permeabilidad vascular. Pero a nivel sistémico, estas tres citoquinas generan efectos a nivel del sistema nervioso central del hipotálamo, con la fiebre, a nivel de la médula, con el aumento de síntesis de neutrófilos y liberación a la sangre, con la neutrofilia,
y a nivel del hígado con la síntesis de proteínas de fase aguda. Que como ven, un ejemplo de proteína de fase aguda es la proteína C reactiva, la PCR. ¿Les suena de laboratorio que a lo mejor hasta a uno les piden, ¿no? Si uno va al médico y le pide la PCR, bien. Es una proteína de fase aguda que aumenta su síntesis en estas situaciones. Por eso si uno tiene una PCR elevada, a veces uno puede pensar que a lo mejor hay una infección, sobre todo bacteriana, ¿sí? Y esa PCR puede funcionar como activadora de la vía de complemento de las leptinas. ¿Se acuerdan que el complemento se activaba por 3 vías? Vía clásica, que era por complejo inmune, tiene que haber un anticuerpo ya sintetizado. La vía alterna, que era la más rápida, y la vía de las leptinas, que era por hidratos de carbono. La PCR puede activar complemento por eso. Y la otra es que dentro de las proteínas de fase aguda, el complemento también forma parte de esas proteínas. Entonces yo ante un estímulo como este, donde sé que el complemento va a estar participando, es lo mismo que el neutrófilo. Sintetizo más para que no se consuma. Sintetizo más porque necesito eso y lo voy a tener que usar. ¿Sí? Que van a terminar generando la quimio, digamos, como quimiosinas y quimiotractantes, siguiendo activando el mastocito y todo lo que se murió. Bien. El otro punto con inflamación es hablar un poquito de el inflamasoma. El inflamasoma, como lo dice el nombre, es un cuerpo de inflamación. Y nosotros ya vimos una parte así chiquitita en la primera clase, cuando vimos receptores de reconocimiento de patrones. El inflamasoma, vamos a ver que hay distintos tipos. El más estudiado es el que está formado por NLRP3, que es un tipo de receptor de reconocimiento de patrones de la familia de los nodo. Si recuerdan de la primera clase, lo nombramos y hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Estos cuerpos de inflamación son necesarios porque van a generar la síntesis y liberación de interleuquina 1 beta activa. Esta interleuquina 1 que nombramos siempre está sintetizada en parte por estos inflamasomas. Con lo cual va a ayudar a la eliminación del patógeno. Porque si dijimos que la interleuquina 1 facilita la activación del endotelio, facilita la respuesta de fase aguda, o sea, es una citoquina recontra importante. Y surge de este cuerpo de inflamación. Además, los inflamasomas contribuyen a que se detecten y eliminan células que murieron por necrosis, piroptosis o necroptosis disparados por distintas noxas, sean microorganismos o sean radiaciones, alguna noxa del tejido. Y el ejemplo que más estudiamos hasta ahora es el NLRP3, por eso es el que vamos a nombrar hoy. NLRP3 es una proteína que está en el citosol, en una situación basal, y que es un receptor tipo NOD. ¿Se acuerdan que los receptores tipo NOD eran citosólicos? Así que el NLRP3 es de citosol a la espera de encontrar su ligando. Los ligandos de NLRP3 pueden ser FAMPs o DAMPs. Las dos cosas pueden ser. Y para uno reconocer a ese ligando, cuenta con, en realidad hay dos formas, dos estímulos que recibe el inflamasoma para activarse. Uno que es mediado por el ligando en sí y otro es mediado por otros factores, como por ejemplo el cambio del flujo de potasio en la célula. O sea, que no es que va y toca el NLRP3, sino que hay algo que sensa a nivel de toda la célula. Esto lo que va a generar es que se sinteticen más moléculas de NLRP3 y moléculas que tienen que ver con prointerleuquinas, o
Y por otro lado, va a tener otras señales que tengan que ver con otras señales que lleguen a la célula, no directamente por el NLRP3, que son, por ejemplo, el cambio en el flujo de potasio. O, por ejemplo, el lipopolisacárido a través de receptores de membranas. ¿Sí? A los fines prácticos, las moléculas de NLRP3 están en citosol de forma inactivada. Cuando reconocen a su ligando específico, sea un PAM o sea un DAM, van a agruparse y van a generar oligómeros, muchas moléculas de NLRP3 pegadas. Una vez que yo genero ese oligómero, voy a generar que otras proteínas, que se llaman proteínas adaptadoras, se peguen a ese complejo que se está formando de NLRP3 activado. ¿Esto qué va a desencadenar? Que finalmente se active una caspasa, que es la caspasa 1, que en situación basal va a estar como procaspasa, o sea, una enzima que en realidad no está actuando, pero que está a la espera de que pase algo. Esa procaspasa se activa cuando NLRP3 hace los oligómeros y pasa de procaspasa a caspasa 1 activa. Y finalmente esa caspasa 1 va a cortar a estas prointerleuquinas 1 beta y 18 para activarlas en interleuquina 1 y 18. ¿Se entiende? O sea que al final, a la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. O sea que finalmente el resultado de la activación del inflamasoma es la síntesis de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Estas moléculas van a salir despedidas de la célula. En general, una de las que más secreta esto son los monocitos. ¿Sí? Esto va a salir secretado de la célula para dar señales de que está generándose inflamación en ese lugar. ¿Se entendió? Bien. Acá les traje un video más corto, pero es para que lo puedan ver. A ver. Este es el inflamasoma. Estamos dentro de una célula. Inside the cell. Esa molécula que está plegada es una molécula de NLRP3 inactivada. Todo esto está en citosol de forma basal. Cuando hay una señal, ese NLRP3 cambia su estructura y permite ese cambio de estructura que hagan los oligómeros de distintas moléculas de NLRP3 que se pegan. Eso va a conformar como si fuera un anillo y genera también una base de acercamiento para que se peguen otras proteínas. ¿Sí? Entonces, esa va a ser como la cabeza del inflamasoma. A partir de ahí, se van a empezar a pegar. Ven que tiene como una forma de corona. Esto es visto desde arriba y esto es de costado. A partir de ahí se empiezan a pegar un montón de proteínas que se llaman adaptadoras. Todo eso es el inflamasoma, que surge de la activación del NLRP3 y permitió que aparecieran todas esas proteínas adaptadoras. Y ahí se van a pegar las procaspasas 1, que se van a activar, ya van a tener función enzimática, y van a permitir que las prointerleuquinas se corten y sean interleuquinas activadas. La 1 beta y la 18. Entonces creo que el proceso de inflamación no solo ocurre con los receptores no. Son los nodos. El inflamasoma es el receptor nodo. No son los únicos, son los más conocidos, pero dentro del grupo que nosotros vemos de RRP son los nodos. Y siempre tiene, para que se forme, tiene que ser citosólico. Son siempre citosólicos. Son señales que surgen a lo mejor de una membrana, pero llegan a estos receptores citosólicos.
y la célula que esté dañada puede ser fagocitada para frenar la inflamación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda de esto? Esto también se lo voy a subir. Bien. Entonces, la respuesta inflamatoria, ¿me sirve o no me sirve? Y sí, me sirve, pero como todo, sirve en su justa medida. Si yo me paso de rosca, voy a empezar a generar daño muscular excesivo que no quiero. Entonces, como beneficio, yo puedo controlar o contener una infección. Puedo diluir toxinas que estén en el tejido y evitar que hagan un efecto dañino. Aseguro la llegada de proteínas de fase aguda, de anticuerpos, de complemento a ese tejido para ayudar a erradicar el foco. Se forma fibrina a partir del fibrinógeno, eso va a generar un aumento de la fagocitosis, va a tratar de contener al microorganismo, va a aumentar el aporte de oxígeno al tejido y va a permitir también drenar antígenos por órganos linfáticos secundarios. Pero lo indeseable sería una destrucción tisular que sea excesiva por proteasas que están liberando los fagocitos, por ejemplo, ¿sí? O si yo genero demasiado edema y liberación de histamina, no solamente ahí. Por ejemplo, si yo tengo una liberación grande de histamina en vías aéreas, puedo generar una cuestión de sensación de falta de aire, ¿sí? De obstrucción de la vía aérea por el edema aumentado. El dolor, que siempre recordamos que si yo vasodilato, el tejido se inflama, se hincha, eso genera dolor, puede generar impotencia funcional en el tejido y la somnolencia. Bien, último tema. Yo ya inflamé todo. ¿Cómo hago ahora para frenar esto? Dentro de la reparación del tejido, que el final es volver a una situación basal, a esa homeostasis, voy a tener un papel muy importante de los macrófagos. Esto es algo bastante diferencial del macrófago. El macrófago puede ser la célula de la innata que rompa todo con la respuesta en fase aguda, ¿sí? Es una célula muy importante en ese sentido, pero también puede ser la contracara y frenar esto. ¿Esto por qué sucede? Porque de acuerdo a las señales que sense por sus receptores, el macrófago, va a poder perfilarse para actuar de forma distinta. Esta condición se le dice plasticidad. El macrófago, de acuerdo a lo que sense, puede actuar de manera diferente. Cuando está en una situación inflamatoria, como es lo que vimos todos acá, el tipo va a liberar interleuquina 1, 6, TNF-alfa, prende fuego todo, y bueno, que el organismo entero responda a esto. Pero si sensa señales que tienen que ver con parar la pelota, va a ser el primero en tirarle agua al fuego. Ese perfil antiinflamatorio se llama M2. Cuando es inflamatorio es M1, que es el más conocido. El M2 es cuando el macrófago, por señales antiinflamatorias, decide frenar, dejar de echarle nafta al fuego. Puede ser que eso en algunos lugares aparezca como vía clásica. Exacto. El fenotipo clásico del macrófago es el M1, porque era lo que se conocía primero, y después se vio que el mismo macrófago podía, en un perfil no clásico, frenar todo, que es el M2. ¿Cómo frena todo? Es el macrófago de granulación. De, Hay uno, creo que era de granulación y otro de inflamación. porque de granulación puede ser por el tema del granuloma, que es una manera de frenar y quedarse ahí sin generar una inflamación real. Puede ser. El macrófago en esta situación va a reconocer como señal células apoptóticas. ¿Se acuerdan que dentro de la muerte celular
Uno tenía la necrosis, que generaba inflamación porque yo liberaba un montón de cosas al medio, entre las cuales puedo tener TAMS, entonces estimula al sistema inmune. Pero tengo una muerte programada, donde yo voy recogiendo cada una de las organelas de la célula, lo pongo todo prolijito, y esa es la apoptosis. ¿Qué pasa? Cuando la célula está en apoptosis, cambia la expresión de algunos fosfolípidos de la membrana. ¿Se acuerdan que las membranas celulares eran una capa lipídica que tiene principalmente lípidos y proteínas? ¿Sí? Hay una que se llama fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina habitualmente es un fosfolípido que migra para el citosol, está en la membrana plasmática interna. Cuando hay un proceso de apoptosis, se genera un flip-flop donde se cambia la expresión de la fosfatidilcerina hacia la membrana externa. Esa es la señal que el macrófago sensa para decirle hacete M2. Esta célula se murió de forma programada, no generes inflamación porque fue cuidadosa con esto. El macrófago, al pensar eso, la fagocita y, como forma de frenar todo, ¿qué citoquinas se les ocurre que puede liberar antiinflamatorias? Beta. TGF, beta. ¿Y qué más? 10. Perfecto. Esas siempre son las antiinflamatorias, chicos, para toda la materia, para toda la vida médica. Esas son las antiinflamatorias. Así como hoy me dijeron proinflamatorias por excelencia, 1, 6, TNF-alfa, estas son las antiinflamatorias. Entonces, cuando el macrófago se vuelve superficie M2, secreta esto. TGF, beta e interleuquina 10. Fíjate que tiene que estar. Está ahí. ¿Bien? Bien. Entonces, esto es para que lo puedan leer tranquilos, son los perfiles del macrófago, ¿sí? Donde hablamos de el M1 clásico y el M2 que es el alternativo o no clásico. Y, por último, para frenar la respuesta adaptativa, que hoy, si bien no hablábamos mucho de adaptativa, quería introducir igual este tema, porque si yo en algún momento genero la llegada de linfocitos efectores, porque la inflamación prosigue, y si yo genero una activación del sistema inmune, la dendrítica va a ir al ganglio y la adaptativa se va a activar, ¿cómo freno yo la expansión clonal de esos linfocitos T y que dejen de hacer lo que están haciendo? Hay unas moléculas que se van a expresar en la membrana de linfocitos inducidas por activación, es decir, no el linfocito T virgen, el linfocito T que se activó. ¿Por qué? Porque así como yo lo activo y quiero que haga expansión clonal y se perfile en algo, un CD4 por ejemplo, tengo que darle una herramienta de freno de eso, porque si no sería un descontrol. Las proteínas que se encargan principalmente de frenar la expansión clonal y la respuesta adaptativa son CTLA4, PD1 y fagligando. Fagligando ya lo vimos varias veces. Era un ligando que expresaban habitualmente los citotóxicos activados, NKCD8, porque era una forma de mecanismo de acción. Pero también un linfocito T, CD4 que se activó, lo puede llegar a expresar. Y lo que va a hacer es unirse a faz de otro efector para darle la muerte y frenar la respuesta. Es una manera de regularse a sí mismo. CTLA4 es una proteína que tiene como ligando a CD80 y CD86. ¿Se acuerdan que les eran esas? La clase pasada. ¿Algunos se acuerdan? Era la segunda señal de activación que tenían que tener los linfocitos T vírgenes. La primera señal era antígeno en CMH, el péptido en CMH con el TCR. Y la segunda señal era la unión del CD28 del T
con CD8086. CTLA4 va a también tener ese ligando, pero la diferencia es que se expresa por activación, no es constitutiva como el CD28. ¿Por qué tiene el mismo ligando? Porque CTLA4, además de tener el mismo ligando que CD28, es más afín, entonces se lo va a robar. Y esa es una manera de frenar la activación. O sea, vos te activaste, hiciste primera, segunda señal, la citoquina, después necesito que frenes. Entonces el CTLA4 va a meterse en el medio para que deje de estar la segunda señal dando vuelta. ¿Sí? Y PD1 tiene una acción bastante similar, pero el ligando se llama PD1 ligando. Acá les puse un poquito de cada una de las moléculas. CTLA4 es lo que estuvimos llamando recién, que el ligando es CD8086, se va a encargar de dar una señal inhibitoria al linfocito T efector y va a frenar la respuesta inmune. PD1 va a ser también lo mismo. PD1 es expresado por receptores, por células T, y PD1 ligando por células presentadoras de antígeno. Y ahí está toda la manera en que PD1 puede interaccionar, pero termina inhibiendo la respuesta T, frena la respuesta adaptativa y fatigando un poco lo que estuvimos hablando de los citotóxicos como mecanismo de acción, pero en este caso es un T que se activó, que empieza a expresar fatigando y mediante la unión con un FAS de otro linfocito T que está ahí, lo termina matando. ¿Para qué? Para frenar la respuesta. Piensen que las personas que están todo el tiempo con una respuesta adaptativa, o sea, permanentemente activada, van a generar de alguna manera algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si yo no controlo la expansión clonal, lo que me van a aparecer son ganglios por todos lados, el vaso aumentado de tamaño, el hígado también. ¿Sí? E incluso si yo no tengo alguno de estos reguladores, como CTLA4 por ejemplo, o FAS fatigando, puedo hacer también manifestaciones autoinmunes, que están dadas por esto, por no poder regular la respuesta. Y CTLA4 también lo habíamos visto en el seminario de los T, en T regulatorias, porque las T regulatorias naturales expresan CTLA4 de forma constitutiva, a diferencia del resto de los T, que es inducida por activación. ¿Por qué? Porque el T regulatorio tiene que nacer para frenar la respuesta. Entonces nacen con el CTLA4 encima. Y si ven que está pasando algo, frenan al efector. Imagínate si naces sin CTLA4. ¿Qué pasa? Porque hay pacientes con deficiencia de CTLA4. Esos pacientes tienen una deficiencia en la funcionalidad de las T regulatorias y expresan autoinmunidad. ¿Sí? Y tienen linfoproliferación, porque no pueden frenar la respuesta. Y encima tienen T autoreactivos. ¿Se entendió? Bien. Conclusiones. A la inflamación yo la necesito. La necesito. Para erradicar un microorganismo, para manejar una lesión por un trauma, la necesito. Pero siempre en su justa medida. La resolución del foco resulta fundamental para volver a la homeostasis. Si yo no resuelvo eso, voy a generar daño en el tejido. Y eso es lo que sucede en la inflamación crónica. Porque yo tengo, además, se suman los linfocitos y está todo el tiempo ahí un infiltrado que no tiene que estar. Tanto el sistema inmune innato como el adaptativo cuentan con mecanismos para evitar este daño secundario en la inflamación del tejido. Bien. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. No se puede quejar. Son 6 días. ¿Cómo viene con la lectura de la materia? Más o menos. Más o ¿Qué menos. novedad? Esto lo tenemos porque lo vimos en clase. Estoy juntando clases. Que se entendió más porque también había justo patología. Bien, porque está más relacionado.
Agustín. Fin.